El agua es esencial para la vida. Sin ella, nada puede existir. Cubre el 70% del planeta y también, cosa curiosa, corresponde al 70% del peso de un adulto. El agua de la ecorregión subantártica nos deja en el primer lugar mundial en varios aspectos. No hay lluvias ni agua dulce más limpias en toda la Tierra. Aquella que está en forma sólida en los campos de hielo sur y la cordillera Darwin representa la mayor reserva hídrica después de la Antártida. Y por último, los humedales templados son los más extensos del hemisferio sur. Acá, ríos y arroyos atraviesan los bosques y turberas, habitados por numerosos insectos, algunos primitivos y otros nuevos, que solo viven acá. Hay más seres sin columna vertebral que con ella, y así como abundan los bosques submarinos con algas de todos los colores, también lo hacen las pequeñas plantas no vasculares, que sin tubos no tienen más remedio que succionar la humedad del suelo. Yo creo que la riqueza biológica está dada por la diversidad y por la diversidad única existente, porque tenemos diversidad, pero además las especies que existen ahí son endémicas, muchas son endémicas, por lo tanto es un lugar que presenta una riqueza biológica especial. El Programa de Conservación Biocultural Subantártica se funda en la ética que mira a todo ser vivo como un par, como si todos valiéramos lo mismo a la hora del equilibrio. La inspiración está en la ética de la Tierra del científico y ecologista Aldo Leopold y se quiere transmitir a través de la filosofía ambiental de campo. Dicha metodología se aplica en las tesis del Magíster en Ciencias, Mención, Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos, acreditado y dictado por la Universidad de Magallanes en colaboración con la Universidad de North Texas y el Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile. Esta filosofía se concreta en una investigación de 4 pasos, donde el primero es investigar en 3 niveles. Primero, el ecológico. Yo trabajé en mi tesis de doctorado relacionada al río Róbalo. Ahora estamos en el río Róbalo, en la isla Navarino, cerca de Puerto Williams. El río Róbalo es muy importante porque provee de agua potable a la ciudad de Puerto Williams. Nosotros estudiamos la diversidad de invertebrados de agua dulce presentes en este río. O sea, cómo se distribuyen los invertebrados a lo largo del río, cómo cambian la diversidad, si hay insectos distintos a lo largo del río. Y también los ciclos de vida de insectos del río asociados a una estación de muestreo que está cerca del canal del Beagle, que es de su desembocadura. Mi investigación fue realizada en Bahía Róbalo, que queda en Isla Navarino en las proximidades de Puerto Williams. Aquí realizamos estacionalmente la composición y abundancia de las algas y moluscos de esta zona. Las algas tienen una menor abundancia en invierno y en primavera, en verano, la abundancia aumenta de las algas en esta época. Entonces vemos una dinámica estacional entre el invierno y el verano. Para los moluscos, como las cholgas, los choritos, las nacelas, los mauchos, las lapas, vimos que no existen diferencias entre la abundancia en invierno, en verano y en primavera. O sea, son individuos, son especies que se encuentran permanentemente durante todo el año. Mi investigación trataba sobre los vínculos que pueden proveer las aves entre ecosistemas que nos parecen tan distintos, que es el ecosistema costero marino y terrestre, principalmente el bosque. Y las aves son los animales vertebrados terrestres más abundantes, diversos, o quiere decir que hay más cantidad de especies de esta ecorregión. El tiuque, o chimango, era el más abundante de las aves que ocupaba estos 3 lugares: la costa, el borde del bosque y el bosque. Y lo vi frecuentemente alimentándose de moluscos y trasladándolo luego hacia el interior del bosque. Entonces, el chimango, el tiuque, cumple un rol
en la región subantártica de vínculo entre el mar y el bosque. Hay una segunda dimensión que cada estudiante ahonda de distintas maneras, y es lo que se llama la etnoecología, es decir, los distintos modos de conocer estos mundos. El modo de conocer que más interesa al programa es el del pueblo originario de la zona, los yaganes. Dentro de la investigación también se encuentra una porción de investigación etnográfica, en donde hemos trabajado con Julia González, descendiente de la etnia yagán, y bueno, con ella hemos compartido conocimiento ecológico y conocimiento ecológico tradicional, y ella nos ha ayudado con su conocimiento a descubrir cuál era la relación entre los yaganes y, en este caso, las fuentes de agua dulce, los ríos, a través de sus relatos. Los yaganes se alimentaban durante todo el año de moluscos, también de aves, pero en verano. Pero durante todo el año los moluscos eran parte fundamental de su alimento. Pero no solo de su alimento, sino también de la construcción de su hogar, o sea, los conchales. O sea, el hábito del ser humano junto a los moluscos eran su hábitat, o sea, su hogar. Determinamos que el tiuque es un ave que es muy conocida por la gente, pero sin embargo no es muy apreciada, porque al ser un carroñero, ser un omnívoro, es considerada muchas veces una ave sucia. Y en este conocimiento que es etnoecológico y ecológico surge también una relación con el otro, y ahí viene la tercera dimensión que cada estudiante aborda en su aprendizaje, que es el estudio filosófico. Generalmente nosotros nos sentimos muy distantes de los insectos. Son animales completamente distintos a nosotros. Son, primero que nada, invertebrados. Son muy pequeños, muy difíciles de ver. Pero cuando nos damos cuenta de que sus hábitos son tan similares a los nuestros, nos sentimos identificados con él, con el otro, y podemos valorizarlos por quienes son. En ese sentido, las aves, y sobre todo los rapaces, por ejemplo, como el caracara tiuque o chimango, tienen unos ojos muy potentes que nos recuerdan que todos somos parientes, de alguna forma. Entonces lo que estamos haciendo es recuperar un saber amerindio, un saber científico y un saber filosófico que tiene una profundidad en el tiempo que nos permite comprender de manera más integral la realidad contemporánea. El segundo paso de la filosofía ambiental de campo es la comunicación, es decir, poner en común los resultados de la investigación que se realizó en los 3 niveles anteriormente descritos, pero de una manera sencilla, que todos pueden entender, como una metáfora. Como decía Sócrates, la máxima filosófica es «conócete a ti mismo». Y el estudiante, al componer un relato simple, tiene una comunicación consigo mismo, un diálogo consigo, en que todo esto complicado lo traduce tan simple como bosques en miniatura del Cabo de Hornos. Desarrollamos la metáfora que involucra a unos insectos muy particulares que habitan en los ríos, que construyen sus casas a partir del sustrato que se encuentra disponible en el fondo del río. Y estos insectos son los tricópteros o polillas de agua. Los tricópteros también dentro del grupo de los insectos son importantes como indicadores de la calidad del agua. Pero los tricópteros, al construir sus casas, nos recuerdan de nuestros propios hábitos de humanos de construir y diseñar nuestras casas. La metáfora, para nosotros, la denominamos los bosques sumergidos del Cabo de Hornos. Analógicamente, porque los bosques terrestres que existen en esta zona también tienen una dinámica entre el invierno y el verano. El tiuque pertenece a un grupo de aves que son conocidos como los caracaras. Entonces eso me llevó a consideraciones éticas y a plantear en la segunda parte de la investigación una metáfora. Cara a cara con el caracara. Y entonces, en esa comunicación del estudiante consigo mismo, puede comunicarse con el público en general, con las autoridades, con los párvulos, con los profesores y pasarlo mejor. El tercer paso de la filosofía ambiental de campo es el diseño de una actividad guiada en terreno,
En otras palabras, vivir la experiencia. Ir al campo con una guía que va alumbrando la parte ecológica y la parte ética. Y ahí lo esencial es disfrutar. Hemos trabajado con los niños del taller del medio ambiente del Liceo Donald McIntyre Griffiths. Vamos al río, tomamos una piedra con mucho cuidado y la ponemos sobre una bandeja que está con agua. Y desde esa piedra se desprenden muchos habitantes sumergidos, insectos, invertebrados, que nosotros no sabemos que vivían ahí. Entonces estamos pidiéndole permiso a estos invertebrados para observar y visitar su casa. Y su casa, en la escala de lo que nosotros estamos viendo, es esa pequeña piedra. Y después lo más importante de esta actividad, y la acción más importante, es que la roca se deja exactamente en el mismo lugar en donde se encontró. Al sumergirnos en el agua, nuestro cambio perceptual, como son los ojos, cambian. Las formas, los colores, los tamaños aumentan. También ojo bucea con ojo porque esto implica un respeto en el lugar donde estamos. Realizar esta actividad es observar las aves, pero observarlas guiadamente en 3 dimensiones. ¿Quién es? ¿Y cómo se hace? A través de la descripción detallada y acuciosa con la ayuda de un guía. La segunda pregunta, dentro de la actividad, que se practica con binoculares o con telescopio o simplemente ojo desnudo, es ¿dónde está? Y finalmente, el qué está haciendo. Esas 3 dimensiones nos dan el marco ético para entender que estamos cohabitando con las aves. El cuarto y último paso de la filosofía ambiental de campo es la conservación, que el investigador lleva a la práctica diseñando estaciones de observación que generen el menor impacto posible. Entonces el estudiante cuando está tratando de hacer una estación se va dando cuenta que no era solamente como lo imaginaba, sino que aprende mucho más profundamente cómo un musgo interactúa con una mosca, cómo un líquen con una roca. Entonces el aprendizaje que se genera al llevar a la práctica esto es maravilloso. El parque tiene en este minuto 3 circuitos. El primero es el circuito de los bosques más australes, el segundo de los bosques miniaturos del Cabo de Horno y ahora se integra este tercer circuito de los pequeños habitantes sumergidos. Este fue una estación sobre el río para observar la fauna del lecho del río. Y teniendo una plataforma seca, tú te puedes arrodillar, acercarte para poder observarlo mejor. Entonces los turistas, los visitantes, los estudiantes, quienes sea que pasan por este sendero, hacen esta actividad y también logran ese encuentro, el encuentro directo con los invertebrados. La propuesta es realizar un sendero interpretativo en Bahía Ródalo que cuenten las historias de los moluscos, las algas y la biodiversidad en sí, junto a la historia humana que está arraigada en este lugar. Hemos proyectado un observatorio de aves. Y no solamente un observatorio físico, sino que un observatorio como espacio de organización, donde personas que les gustan las aves, que aman las aves, puedan conversar y tener un espacio para organizarse y realizar investigación, educación y conservación. Y ahí hay un sentido ético de la responsabilidad. Te conozco, me encantas, pero además hago lo que puedo porque sigas vivo, sigamos cohabitando. Tamara, Jaime y Cristóbal levantaron información desconocida y hasta descubrieron nuevas especies. Y la idea universitaria y científica es seguir haciéndolo en el magíster y en futuros doctorados, con el prisma respetuoso de la filosofía ambiental de campo. Porque este interesante mosaico de ecosistemas, con gran heterogeneidad de hábitats, elevada biodiversidad y comunidades propias y únicas, es un laboratorio ideal,
así como un lugar perfecto para vivir, pues toda esta riqueza es oportunidad de trabajo sustentable. Estamos por iniciar el intercambio de estudiantes para el Magíster Dual entre la Universidad North Texas y la Universidad Magallanes en este mismo ámbito. I think what we have here at Elmora Park is unique in the world. I think training people or showing people this microscopic, this all invisible world of insects and so on is something that's not done anywhere that I'm aware of in the world, especially when it relates to the water. Hoy día es vital hacer un monitoreo constante y de largo plazo de los cambios que van ocurriendo como consecuencia, por ejemplo, de las transformaciones globales. La ciencia es un invento, es una imaginación, tal como la composición musical, tal como la escultura, tal como la pintura. Y esa composición la ponemos a prueba con la realidad material de la biosfera, el mundo de la vida. Entonces la ciencia es mitad invención, mitad descubrimiento. Es la causa a la que la Universidad de Magallanes se vuelca como institución pública y regional, aliada a la Universidad de North Texas en Estados Unidos y a otras 5 en Chile a través del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Y lo hace transmitiendo este conocimiento al habitante, factor humano que también incluye en la investigación. No solo porque permita estudiar la realidad como un todo, sino también porque la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos es la única del país que tiene población, compuesta en parte por descendientes del pueblo originario Yagán. Un pueblo que con sus costumbres e historia muestra que también se puede conocer el entorno y vivir en equilibrio sin ciencia, simplemente respetando y observando al otro, sea quien sea.